Todo vibra, las plantas, los animales, hasta nosotros los humanos. ¿Has sentido tu corazón? ¿Has logrado escucharlo? ¿Cómo te has sentido? Existe un arte milenario que está con nosotros desde que el universo es. Ha sido llamado medicina, porque puede traspasar nuestros cuerpos e impactar nuestras almas. Hoy, en Mujer Universal, vamos a reflexionar sobre la música clásica. Música viene del griego música, que significa el arte de las musas. Ha sido considerado tanto una ciencia cercana a la astrología y a la aritmética como un arte. Nos enseñan Platón, Aristóteles y otros sabios que la música tiene etos. Esta es raíz de la palabra ética, que significa que influye en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos y emociones, hasta en la moral. Por eso ellos consideraban que se debía incluir la música en la educación a los jóvenes. Existe en todo el universo la gran escala de los 7 tonos que todos conocemos. Pitágoras nos enseñó que existe la música de las esferas. Quiere decir que todos los astros tienen su nota particular. Si tocas un piano y tiene otro al lado, cuando tocas en uno, una nota, el otro por vibración va a repetir las mismas notas. La música clásica a la que nos referimos tiene su origen entre los años 1500 a 1900. Ha sido considerada la música académica. Se utiliza este término a partir del siglo XIX para destacar ese periodo, esa edad de oro de la música. Este periodo de la música clásica, como tal, tiene su gran exponente en 3 periodos. En el periodo barroco, su principal exponente es Bach. En el periodo clásico, su principal exponente es Mozart. Debo darle un detalle sobre Mozart. Mozart tenía oído absoluto y una memoria prodigiosa. Por eso se decía que Mozart bajaba la música de Dios para entregársela a los hombres. Beethoven, por su parte, representante principal del periodo romántico, nos entregó toda su vida en las 9 sinfonías. Ustedes pueden ver en la quinta, por ejemplo, cuando él ya se estaba quedando completamente sordo, pero se enfrentó a esa situación y estaba dispuesto a desarrollarse hasta lograr eso que vino a hacer al mundo, un gran maestro de la música. Como toda bella arte, la música lleva a lo sublime. Así también tiene una característica que es que llega hasta nosotros luego de que existe la escritura o notación musical, cuando el artista puede llegar hasta nosotros su sentir y lo que quiso expresar. Otra característica importante es que ha sido creada a partir de la notación o el método pitagórico, es decir, a 432 Hz, lo que significa que esa música está acorde con la vibración o la notación natural que existe en el universo.
Podemos ver por aquí cuando el agua es expuesta a la vibración 432, como cuando es expuesta a la vibración 440, que es la que se utiliza ahora a partir de 1953. Vemos que se crea cierta desarmonía. Esto mismo pasa con nosotros. Se ha hablado mucho de la estimulación musical. Pues les cuento que todos hemos sido estimulados musicalmente de manera errónea. Con el vecino, con el amigo, cuando vamos en el autobús, recibimos esa estimulación. En la antigüedad, la persona podía escuchar su música favorita, quizás una vez en la vida. Pero hoy estamos inmersos en demasiado sonido. Tenemos que hacernos conscientes de los sonidos que estamos escuchando, de la música a la que le prestamos atención. Para esta escucha hay un método. Se llama apreciación musical, que es la escucha activa y consciente para capturar el hondo significado de lo que el autor nos quiere expresar. Tiene los siguientes pasos. Primero vamos a elegir nuestra playlist, la que más nos guste, la que más nos llegue. Luego vamos a investigar cómo se hizo la música, los instrumentos, la melodía, la época en que fue creada. Vamos a conocer la vida del autor para así poder valorar mejor su arte y ver qué nos quiere expresar. Luego vamos a elegir momentos solo para escuchar. 15, 20, lo ideal, 1 hora diaria. Y durante esa hora vamos a sumergirnos en la música como la abeja en la miel. Nos enseña el maestro Samael que la música llega hasta nosotros a través de nuestra columna vertebral. Esa columna vertebral es como un clavicordio, familia del piano. Y allí se tocan todas las notas. Los instrumentos más elevados para nosotros escuchar son las cuerdas, como ese violín hermoso que escuchamos. Eso nos eleva nuestras emociones. Los instrumentos de viento llegan hasta nuestro cerebro, hasta lo más alto. Y el instrumento más importante, la voz humana. Por eso fue que Beethoven en su 9ª sinfonía incluyó el himno a la alegría. Entonces, vamos a elevarnos, a lograr a través de la música clásica ese conocimiento inspirado, antesala de la sabiduría.